Desde que me mudé a un apartamento con mi hermana, no he prácticamente cambiado nada en mi cuarto. Y la verdad es que dentro de lo que cabe mi cuarto no está tan mal. Sencillamente hice lo que pude con las cosas viejas que ya habían en el apartamento. Pero aún así hemos invertido en la cocina, en la sala cuarto de mi hermana, en prácticamente todo. Pero justamente mi espacio más importante lo tenía abandonado, así que ahora va siendo turno de mejorar y decorar mi cuarto. En parte el ambiente que nos rodea y en el que vivimos moldea nuestra mente. Los colores, el desorden, limpieza. Creo que ya todos sabemos que da mucho más calma estar en un sitio así que en uno así. Una representa un ambiente mucho más estresante que el otro. Pues eso mismo queremos evitar en nuestro cuarto. Así como una ciudad ruidosa nos pone en estado de alerta y un bosque nos da paz, remodelar mi cuarto es en realidad una forma de cuidar mi salud mental, tener un espacio que te haga sentir tranquilidad o estar más relajado, sobre todo cuando es tu lugar de trabajo. Y pues además de todo eso, es emocionante tener que remodelar toda tu habitación. Lo primero que quiero hacer es pensar o diseñar más o menos qué es lo que quiero cambiar o poner en la habitación. Así que era mejor hacerme un pequeño diseño. Imaginando más o menos cómo se vería el cuarto con todas esas cosas ya posicionadas. Una de las cosas que más quiero quitar es esta cosa de aquí, así que tendría que reemplazarlo por otro estante. Mi armario también es bastante pequeño, aunque aún no estoy seguro si cambiarlo o no, dependerá de lo que consiga. Aunque tampoco tengo mucha ropa por ahora. Por ahí una cosa que me parece mucho más importante que quiero agregar, que sería mejorar la iluminación. Y no porque tenga poca iluminación, sino que esta luz de aquí es terrible, y es realmente lo único que tengo. Así que me gustaría al menos agregar 2 lámparas o otras luces. ¿Y dónde voy a comprar todo esto? Pues podrían imaginárselo. Ya por fin, después de haber agregado todo al carrito, llegó la hora de comprar. Una de las cosas que mencioné que más quería quitar era este estante de aquí, así que llegó la hora. Pero no iba a ser nada fácil. Y como lo quité, pues tenía que tener otro para poder poner todas las cosas. Tenía un montón de piezas y la verdad es que fue bastante divertido poder armarlo. Pero para ahorrarles todo el proceso, pues al final quedó algo así. Y aunque no se ve mal, mi habitación es muy pequeña, así que le tuve que quitar varias partes para que hubiera más espacio.
En una habitación pequeña es importante dejar algo de espacio, así que lo cambié y quedó así. Pero ahora hablemos de las luces. Como quiero evitar esta luz de aquí, pues una lámpara es mucho mejor. Pero obviamente no fue lo único. Compré otras luces y también algunos cuadros para decorar. Y esta, aunque no lo parezca, es una de las mejores. Pero para poner esto, tengo que arreglar un montón de cosas primero. Y ahora sí por fin puede pasar de esto a esto. Las luces cálidas son perfectas, así que no quise darle mucho RGB. Este tipo de tonos en las luces es mucho más tranquilo y me sirve para cualquier situación, ver una película, estudiar o incluso para leer. Ahora mi cuarto no solo se ve mejor y está más organizado, sino que representa un sitio de paz, donde puedo hacer cualquiera de mis tareas con mucha más comodidad. Siento que todavía quedan algunas cosas por mejorar, pero en mi opinión mejoró bastante. ¿Y tú? ¿Cuándo cambiarás el tuyo?